Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Y hoy, junio 20, los invitamos a continuar la lectura en el libro de Malaquías, capítulos 1 y 2. Bueno, muy buenos días. En esta mañana queremos entonces continuar con este último libro que está escrito en el Antiguo Testamento. Ya a este tiempo de nuestro año 2025 logramos llegar entonces al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Y para introducirnos a lo que nos trae la palabra del Señor hoy, quiero compartirles en el Nuevo Testamento dos versículos y vamos a verlo cómo se desarrolla esos dos versículos en Malaquías. El primero está en Juan 15, versículo 7. Dice: si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y también tenemos en el libro, en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a mirar entonces cómo estos dos versículos que están escritos en el Nuevo Testamento van a ayudarnos a entender que lo que pasó en el Antiguo Testamento no solamente ocurre allá en ese tiempo, sino que también es muy vigente para nosotros el día de hoy, entendiendo que en el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros, sí, a través de la fe y a tener constante una comunión con Él, una relación con Él, pues nosotros entonces también recibimos ese llamado a ser un real sacerdocio. Y como lo hemos visto y lo hemos escuchado en los anteriores devocionales, sobre todo en estos últimos meses en los que vimos pues estos profetas que se levantan, ¿cierto?, a hacer advertencias, a hacer llamados de atención, a decir: miren, por favor, ellos están allí dando eh, todos esos mensajes en los cuales el llamado es: mire que están haciendo tal cosa, por lo tanto el Señor hará tal otra. Y están como manifestando todo el tiempo, eh, pues ese clamor a que el pueblo de Dios se ajuste en obediencia, ¿cierto? En adoración, en alabanza, en cumplir los mandamientos, pero pues la misma palabra lo declara que es un pueblo de dura cerviz. Y la verdad nosotros no es que estemos muy lejos de ello. Por eso, el encontrarnos hoy y recordar que el llamado de nosotros también hace parte de ese real sacerdocio. Y nos lo explicaban hace poco, esa imagen y esa similitud que tenían los sacerdotes, ¿cierto? Y eran vistos casi como, o los reyes más bien, tenían esa labor de sacerdocio. Eso por una parte quiero que lo tengamos claro, que este llamado es también para nosotros, siendo escogidos como real sacerdocio y nación santa. Pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una labor muy ardua al conocer y al ser injertados como olivos, ¿cierto? En Jesús, que es la vid verdadera. ¿Y cuál es esa labor que nosotros tenemos? Permanecer en Él, permanecer en el Señor. Y es que
Eso nos lleva y nos invita a que nosotros le demos un único lugar al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, precisamente. Y al permanecer en el Señor Jesús, entonces nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos orientar por lo que está escrito y por ese extraordinario ejemplo e imagen que trae Jesús del Padre a nosotros. Pero dice también ese mismo versículo que si mis palabras permanecen en vosotros, o sea que no nos basta conseguir el ejemplo, sino que ese ejemplo está basado ¿en qué? En las palabras que el Señor Jesús trajo a nosotros. Y es que nuestra herencia, parte de nuestra herencia, por supuesto, está en toda la escritura, en todo lo que nosotros podemos aprender, en lo que podemos retener, en lo que podemos y logramos entender, pero lo más importante, lo que podemos poner por obra de la palabra. Y allí mismo, en ese mismo versículo, dice que si nosotros logramos permanecer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? En su amor, en tener un corazón arrepentido, recibir su perdón, permanecer en Él bajo su sangre, reconociéndolo en todo momento y en cada instante. Y si logramos, ¿cierto? También que sus palabras de continuo iluminen nuestra mente y nuestro corazón todo el tiempo. Entonces imagínense lo que dice aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que si nosotros devoráramos este solo versículo, podríamos mantener lo que la Biblia todo el tiempo nos está diciendo y es tener vivo el gozo de su salvación, estar en su presencia, delicias a su diestra, ¿cierto? Y dice que si nosotros nos encargamos de las cosas del reino de los cielos, todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces imagínense, estos dos versículos nos dan un papel, ¿sí? Nos ubican en un rol, ¿sí? Real sacerdocio, o sea, tenemos una labor, pero esa labor se ejecuta a través de permanecer en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver esto con el Antiguo Testamento y especialmente con este libro que es el último de el Antiguo Testamento, la última porción que está escrita. Y entonces, como para hacer un poquito de contexto al respecto, pues Malaquías es el último profeta y él predica después de mm, profetas tan importantes como Ageo, Zacarías, Nehemías, ¿cierto? Predica ya cuando el templo ha sido reconstruido casi 100 años después, más o menos es lo que data lo que uno puede estudiar. Y entonces este hombre vuelve y se levanta y se enfrenta en 4 capítulos, nos deja, imagínense, son los últimos 4 capítulos de la insistencia de todos estos profetas en llamarnos la atención a una sola cosa, y es a mantener una comunión real y verdadera con nuestro Señor. ¿Cómo? Bajo la fidelidad, bajo la adoración, bajo el cumplimiento de sus mandamientos, bajo la obediencia. Finalmente, si nosotros quisiéramos hacer un gran resumen de lo que nos quieren decir todos los profetas es, vean, aquí hay algo por hacer. Ustedes no son hijos de nadie, no, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Por tanto, al ser hijos del Dios Altísimo, entonces hay que tener esa imagen y esa semejanza, su comportamiento, sus vidas, sus pensamientos, sus acciones deben ser guiadas, ¿sí? Por esto que está escrito. Ustedes tienen un llamado a ser obedientes y van a ver esa prosperidad. Y si cuando se resbalen,
caen a lo profundo, hay salvación. Y vamos a mantener la esperanza en que ese Dios soberano y eterno que nos ha escogido y que nos ha llamado hijos, va a traer a nosotros salvación. Entonces, esto sería como el gran resumen. Claro, cada profeta trae lo suyo. Cada profeta trae toda esa gran información y todos esos llamados de atención a nuestras vidas. No solamente fue allá en la antigüedad. No, no, no. Eso es muy vigente para nosotros todavía. Y se hace más evidente en este último libro, estos últimos 4 capítulos. Yo quisiera recomendarles que lo leyeran y que si se pueden hacer en sus Biblias de estudio a los capítulos 3 y 4, sobre todo al último versículo a los últimos versículos del capítulo 4 es extraordinario. Pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vamos a tratar de extraer las cositas más importantes que trae entonces Malaquías en estos dos capítulos. Por un lado, entonces, hagamos la similitud a este estado ya del pueblo de Israel en la relación con Dios, que muy fácil se rompe un jarrón o cuando se cae se quiebra muy fácilmente. O por ejemplo, a veces nosotros tenemos una camisa, ¿cierto? Y se jala y se rompe. Entonces, esas cosas, repararlas, pues pueden costar trabajo. El jarrón no va a ser el mismo si se vuelve a pegar en pedacitos y la camisa no va a ser la misma si la volvemos a hilar. Pero más difícil después de esas cosas materiales que se pueden dañar, ¿sí? Y es más, se desechan, se desechan. Nosotros hoy día no podemos desechar una relación cuando se raña, se rompe. Hoy estamos llamados a tener eh, buenas relaciones y aquellas que por algún motivo son quebrantadas, pues por lo menos a tratar de dejarlas en buenos términos. Entonces la relación con el prójimo, cuando se presentan duelos, cuando se presentan separaciones, divorcios, cuando se presentan pérdidas de hijos, cuando no hay una relación buena entre los hermanos, ¿sí? O en la familiaridad es compleja, cuando en donde nosotros nos ubica el Señor, en el trabajo, con los amigos, en esa parte social que nosotros podemos desarrollar, pues las relaciones no están muy bien. El llamado es a que nosotros las podamos tener, ¿cierto? Entonces vamos viendo como el nivel de las rupturas, de las cosas, de las relaciones. Pero hay una que es muy importante y que es así, tenemos que cuidarla como el tesoro nuestro, porque de ahí parte todo lo demás y es la relación con Dios y es la comunión con Dios. Esa sí no la podemos permitir. Eso sería, es un lujo que nosotros no tenemos. No, no, no podemos acceder a ese lujo de romper nuestra relación con Dios. Y así estaba la relación, sí, del pueblo de Israel con Dios, rota. Porque ellos andaban en la mismísima necedad, en la mismísima desobediencia, hacían conforme a su conveniencia. ¿Y quiénes hacían conforme a su conveniencia de primera mano? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que estaban a la cabeza del pueblo, ¿cierto? Y los sacerdotes hemos aprendido que son aquellos que traen aquellas cosas de Dios al pueblo y son esos intermediarios, son los que están allí, son los que están entonces intercediendo, son los que entran al templo, son los que llevan las ofrendas, son los que pasan el velo, son los que tienen esa comunión directa con el Señor. Pero si de allí, como lo muestra Malaquías, no hay ese buen ejemplo, pues entonces imaginémonos de allí para abajo qué podría pasar con el pueblo. Entonces, el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 6 de Malaquías, quiero que se ubiquen un momentico allí, que dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense que aquí el Señor les hace un llamado y le dicen, venga, si ustedes dicen que yo soy su papá,
que yo soy el que los cuido, que yo soy el que protejo, entonces, ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Porque adelante empieza en todo este capítulo 1 a describir qué es lo que están haciendo los sacerdotes. Y la verdad, los sacerdotes lo único que están haciendo es despreciar al Señor. Se acercaban al templo con las ofrendas, pero ya no con esa ofrenda, ni con ese, como lo dice en el Antiguo Testamento por allá, cuando estudiábamos todas esas leyes y toda, cómo es la ofrenda, que tiene que ser pura, que tiene que ser apartada, que hay un rito como para poder presentar esa ofrenda, entendiendo que la ofrenda, sí, en todo el Antiguo Testamento es lo que libera al pueblo del pecado, entendiendo que es allí donde hay, ¿cierto?, esa restauración y donde entendiendo que el sacerdote se presentaba delante del Señor para que nuestros pecados fueran expiados a través de los sacrificios. Entonces imagínense, si ya el sacerdote se relaja y dice, no, pues presentemos cualquier becerro, no, pues presentemos cualquier palomita, no, pues presentemos cualquiera. No, no, esa es la honra que le tenemos que dar al Señor y ellos no lo estaban haciendo conforme a lo que estaba escrito. Por tanto, el Señor les reclama y le dice, bueno, entonces no dicen que yo soy el Padre, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Y entonces aquí empieza en Malaquías a decir, continuemos la lectura y dice, ¿en qué ofreceréis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? O sea, ahí ya empezaron a fallar ellos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues al príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dijo Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esto es una llamada de atención supremamente grave de parte del Señor, porque Él está diciendo, se olvidaron de mí, están haciendo las cosas por costumbre, están haciéndolas porque toca, están haciéndolas sin el sentido al cual es el llamado del sacerdocio del pueblo. Se olvidaron de la adoración, se olvidaron de dónde provienen, de quién es el que les da lo que tienen, lo que hacen, eh, eh, las posiciones, eh, sus roles. Se olvidaron que son el pueblo elegido y apartado por Dios. Se olvidaron de mí. Terminar el Antiguo Testamento, cientos de años en donde vinieron profetas tras profeta diciendo, y llega Malaquías y dice, no, aquí ya no hay más que hacer sino llamar profundamente la atención a los que están a la cabeza de los que deberían de tener la comunión con el Señor. Pero eso no es solamente para los profetas y por eso yo empecé hoy el devocional diciéndole, es que recordemos que nosotros somos real sacerdocio y nosotros también entonces en cada casa nos ponemos esta vestidura de sacerdotes y a nosotros también hoy nos hacen este llamado de atención y nos está preguntando el Señor, ¿cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo estamos?
cómo estamos en nuestra obediencia, cómo estamos nosotros en la ofrenda, qué le ofrendamos al Señor, en dónde está eso valioso que yo le estoy entregando al Señor hoy, que es lo más valioso. Hubo una mujer en el Nuevo Testamento que se rindió a los pies del Señor Jesucristo y le dio el mejor de los mejores perfumes y le roció sus pies. Yo creo que esa mujer no tenía nada más, o sea, salió a buscar, pensó en su, abrió el closet, miró, dijo, no, yo le tengo que llevar lo mejor de lo mejor al Señor Jesús. Salió a buscar en el mercado, salió a buscar en el lugar, llamó al proveedor, buscó, buscó, ¿qué le puedo yo llevar al Señor Jesús? Y encontró ese perfume que describen que era de olor fragante que llenaba cuando uno estudia un poco como la historia y de lo que se trata cada alimento, que con solo abrirlo se inundaba de olor la sala. Y era lo mejor. Y con su cabello bañaba, ¿sí? Ese, los pies del Señor y con ese aceite. Tanto que le llamaron la atención. Al mismo Señor Jesús le llamaron y mira, con ese aceite hubiéramos comprado, alimentado. Y bueno, esa es otra historia. Pero nosotros hoy, ¿qué le estamos entregando de valioso al Señor? Y nos podemos preguntar eso. ¿Cómo es la ofrenda que le estamos llevando? Nos hemos acostumbrado al devocional, a ir a la iglesia, a hacer el ayuno. ¿Cómo está nuestra adoración hoy? ¿Cómo está nuestra alabanza? ¿O nos dejamos todavía y nos estamos dejando todavía quebrantar? Hoy nos tenemos que levantar con una mayor fortaleza, porque dice la Biblia que las tinieblas cubren la tierra. ¿Y desde cuándo está declarado eso en Isaías? Y es que hoy vemos que la tierra está cubierta de tiniebla. ¿Y nosotros cómo nos levantamos? Recordemos que somos real sacerdotes. Recordemos que tenemos, ¿sí? Este llamado de parte directo del Señor Jesús en nuestras vidas a permanecer. Entonces, cada día nuestra ofrenda, ¿cómo es? Yo me levanto a hacer el devocional, ay, allí, pues lo hago, me conecto, para que vean que me conecté, pues como que escucho, como que leo. No, desde el momento es conectados con esta gracia del Señor con qué me dijo hoy el Señor y qué es lo que tengo que obedecer hoy, qué es lo que tengo que atender hoy. Ese es nuestro llamado. Y entonces continuemos entonces aquí en Malaquías, ¿sí? Y en Malaquías entonces ya este es el llamado a los sacerdotes porque, pues si ustedes son ejemplo, si ustedes son los escogidos, y se están comportando y tienen estas actitudes de desprecio, es que el Señor dice, desprecian mi nombre y les hace un recorderis bien interesante aquí, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre y que a nosotros tampoco se nos olvide el Dios grande que tenemos, que a nosotros no se nos olvide por las circunstancias que vemos con nuestros ojos y lo que podemos oír con nuestros oídos. Pero entonces, en Malaquías también, en el capítulo 2 vamos a irnos un momentico al versículo 7. En el capítulo 2 al versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Aquí estamos repitiendo lo que ya les había manifestado. El sacerdote es un mensajero de Dios y por tanto ejemplo para los hijos. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, entendiendo que en el Antiguo Testamento los levitas eran el pueblo, esa parte del pueblo escogido para el sacerdocio. Dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. No tenemos todos un mismo Padre, no nos
ha creado un mismo Dios. ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Entonces, imagínense esta información tan valiosa que está aquí. Y es que, pues claro, si los sacerdotes llevaban un sacrificio contaminado, como les convenía, con negligencia y en desobediencia, pues también el pueblo iba a hacer lo mismo. O sea, yo como, ¿por qué voy a seguir a este que no es que esté dando el mejor ejemplo? ¿Sí? Sin embargo, siempre, siempre ha existido una porción que levanta la mirada. Siempre ha existido algo, una comunidad chiquita, que en el Antiguo Testamento se llama remanente, ¿sí? Siempre ese remanente se ha levantado a dar la buena batalla y ustedes y yo estamos llamados a ser parte de ese remanente que se levanta a dar la buena batalla. Y es que la relación con Dios no nos implica, ¿sí? Que al tener al Señor en el corazón, y como lo hemos aprendido, en la mente y en el corazón, nos podemos sentar a ver que la vida nos pasa de dicha y de gozo. Por el contrario, cuando hacemos parte de este ejército y de este remanente, somos llamados a entender el sufrimiento, a entender el desierto, a entender la cautividad. Pero en todos esos momentos, a levantar la mirada y a entender que tenemos un Salvador. Y así está también declarado en el mismo Malaquías, está en el capítulo 3. Se los voy a leer. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. O sea, aquí empieza a mostrarnos, ¿cierto? Que va a haber un mensajero de aquel que ya va, de aquel que va, él va a anunciar que viene el Salvador, ¿sí? Y más adelante terminando Malaquías, pues no me quiero quedar como con el tema de poderles leer lo que hay en el capítulo 4 y en el capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: He aquí yo desenvío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta sí es la gran, gran, gran conclusión. Y es que aquí mismo en el capítulo 2 devolviéndome, luego los versículos que siguen, se los voy a como parafrasear muy rápido porque se nos va acabando el tiempo. El Señor muestra la infidelidad del pueblo con Él, con el Dios de pactos, con el Dios que nos ha dado todo. Y nosotros hoy nos tenemos que aguantar este jalón de orejas y nos tiene que servir para que nos digamos cómo está nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque nosotros hemos recibido esperanza a través del Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ayuda a que esas relaciones rotas y esa comunión con Dios no quede como el jarrón que se reconstruye y que quedan ahí los pedacitos que se pueden notar quebrados o la camisa que se rompe. No, el Señor Jesús hace de todos nosotros nuevas, nuevas criaturas. Y Nicodemo por allá, ¿será que lo habrá entendido cuando le dice, ¿y cómo así yo voy a volver a nacer de mi mamá? Un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y dice el último versículo del capítulo, no, perdón, el versículo 16 del capítulo 2 de Malaquías dice: Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, dice: Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Perdónenme la forma como lo leí. Lo más importante es el último pedacito. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí el llamado es muy claro. Tenemos que permanecer en el Señor Jesús y sus palabras en nosotros, porque somos real sacerdocio y no queremos andar.
en las mismas, en el mismo camino de desobediencia, de negligencia, ¿sí? De conveniencia que estuvo el pueblo de Israel, porque nosotros ya nos fue dado el Salvador. Nosotros ya lo recibimos. Nosotros ya estamos en una relación directa con Él. Entonces hoy nos tenemos que preguntar es cómo no está nuestro nivel de compromiso con Él en nuestra relación. ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Será que nuestra adoración es sincera? ¿Será que nuestra adoración es real? ¿Es desde el corazón? ¿Es desde rendirnos al Señor, aún sea en el desierto, en la cautividad, en la enfermedad, en la escasez? Como dice también en Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque yo no vea que nada pase, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y esa es la invitación que nos hace Malaquías. No nos apartemos de la voluntad del Señor. Démonos una revisada de cuando en vez cómo está nuestra relación con el Señor. Porque vuelvo y dice, y repito lo que dice el Señor Jesús en Juan 15. Si nosotros permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, entonces pidamos, ¿sí? Lo que queréis y os será hecho. Pero hay que permanecer y sus palabras tienen que estar en nosotros. Y esa es la invitación de esta mañana.